Mensaje de amor para salvación. 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 Esta lección, cada miembro del cuerpo, es otra lección para nuevos cristianos. Es nuestra responsabilidad, después de convertir a una persona a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, enseñar a esta persona ciertos principios fundamentales para asegurar que sea fiel al Señor, que comprenda su responsabilidad como cristiano. En esta serie de estudios para nuevos cristianos, ya hemos considerado la cena del Señor, cómo vencer las tentaciones y la oración. En esta lección, hablamos específicamente al nuevo cristiano acerca de su responsabilidad personal, su actividad personal en el cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Es muy importante que el nuevo cristiano pronto decida en qué aspecto de la obra del Señor piensa participar personalmente. Naturalmente, todos participamos en ciertos aspectos de la obra del Señor, pero también hay ciertos aspectos de la obra en los cuales uno participa dependiendo de su propia capacidad, de sus propios talentos que Dios le ha dado. Lo que queremos hacer en esta lección es hacer que el nuevo cristiano comience a pensar, a meditar en los dones que Dios le ha dado y las oportunidades especiales que le pertenecen como don de Dios. Queremos que al final de esta lección el nuevo cristiano considere las condiciones y las necesidades de la congregación local de la cual es miembro y que decida en qué aspecto de la obra él puede colaborar mejor. Queremos que llegue a una decisión luego sobre su participación no solamente en las reuniones de la iglesia, sino en diferentes aspectos de la obra del Señor. Es muy importante que lo haga y que lo haga muy pronto después de haberse bautizado. Este es el propósito de esta lección y espero que sea entendido por todos. Las preguntas también son claras, son preguntas que le mueven a la persona a decidir exactamente en qué puede servir en la iglesia local. Así que, sin más sobre este estudio, procedemos al estudio propio, cada miembro del cuerpo. Usted ya tiene varios días de ser miembro de la Iglesia del Señor. Tal vez usted se habrá fijado que en la Iglesia hay diferentes necesidades, diferentes problemas y diferentes actividades. Hay diferentes talentos también en la Iglesia del Señor entre los diferentes miembros. Usted se habrá fijado que algunos miembros son muy activos. Algunos otros miembros no son muy activos. Esto se debe en parte al concepto que algunos tienen de la iglesia, porque hay muchos hermanos que creen que la iglesia sea como un partido de fútbol, con su equipo, que son aquellos que realmente están activando ahí en el campo de juego, las reservas que están ahí esperando tal vez la oportunidad de entrar en caso de alguna necesidad, y los espectadores, que son aquellos que están viendo el espectáculo, sin participar activamente. Estas personas siempre son parte de lo que está sucediendo. Pero este concepto es un concepto muy, pero muy equivocado. Porque la iglesia no es como un partido de fútbol. La iglesia es un cuerpo. Y en el cuerpo no hay espectadores, no hay reservas. Hay solamente el equipo que está funcionando y trabajando, y cada cristiano es miembro de este cuerpo. Usted es miembro importante
del cuerpo de Cristo Jesús. Usted no es reserva. Usted no es espectador. Usted es parte del equipo que es el cuerpo de Cristo mismo. Este concepto equivocado que muchos tienen ha resultado en la frustración de algunas personas que sencillamente porque ellos no pueden tal vez participar públicamente, creen que no tienen talento, creen que por no poder ponerse en pie y dirigir un canto, o tal vez por no poder predicar públicamente, ellos suponen que no tienen ningún talento y nada que ofrecer y se frustran. Algunos otros se desaniman por esto mismo, creyendo que no son importantes, porque no pueden hacer nada de importancia, y si yo no soy importante en un grupo, naturalmente voy a perder el interés en ese grupo. Lo mismo resulta en que hay poca actividad, porque son pocos los que están activando, en la frialdad de muchas personas, y en algunos casos, algunos que creen que tienen más talento y son más importantes que los demás, ellos son el equipo verdadero, y los demás espectadores resultan en jactancia de su parte y malos entendidos entre diferentes miembros del cuerpo. Es un problema grave. Y es importante que usted, desde esta edad tierna como cristiano, tenga un concepto correcto, un concepto bíblico de la iglesia y de su responsabilidad, su participación en el cuerpo de Cristo Jesús, como miembro del cuerpo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, porque en este pasaje el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo y por inspiración del Espíritu Santo nos revela algunos principios fundamentales muy importantes que debemos entender nosotros acerca del cuerpo de Cristo y mi lugar, su puesto, el puesto de cada cristiano en este cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hay al menos 4 lecciones fundamentales en estos versículos que debemos tomar en cuenta. El primer punto que queremos ver en estos versos es que la actividad de cada miembro del cuerpo es necesaria. La iglesia necesita su actividad. La iglesia necesita que usted active. Todos somos necesarios. Es un concepto completamente incorrecto, antibíblico, creer que algún miembro del cuerpo no sea necesario. Usted, como parte del cuerpo de Cristo, es necesario. Necesitamos su actividad. Podemos tomar una ilustración del cuerpo humano, por ejemplo. Si usted en algún accidente pierde la mano derecha, usted pierde eficiencia en el desarrollo de sus actividades materiales. Ahora, la vida no termina con la pérdida de algún miembro, como la mano derecha o el pie izquierdo. Pero el desarrollo de nuestras actividades materiales es afectado y perdemos eficiencia. Afortunadamente Dios nos ha creado con tanta fuerza e inteligencia
que podemos recompensar en cierto sentido por la pérdida de algún miembro, pero no es lo mismo, no es igual. Y así es en el cuerpo de Cristo también. Si usted no activa, la iglesia siempre va a existir. La iglesia seguirá en pos. La iglesia seguirá activando probablemente, pero no será igual, no con la misma eficiencia, no con el mismo fervor, no con el mismo resultado para la gloria de Dios, como si usted también estuviera activando de acuerdo con sus posibilidades. Si algún miembro se ausenta y no se nota, es seguro que este miembro no está funcionando debidamente, porque debemos notar inmediatamente la ausencia de algún miembro. Naturalmente, si tenemos en la congregación 2 o 3 hermanos que tienen el talento, el don de cantar, y ellos nos dirigen en los cantos, y si los 3, un día de reunión, se ausentan, naturalmente vamos a notar su ausencia. Y así debe ser con cada miembro del cuerpo. Debemos ser tan activos, debemos ser tan enérgicos en nuestra actividad cristiana que cuando nosotros dejamos de hacer o no podemos hacer lo que hacemos por alguna enfermedad o algún problema que tengamos, que se note, porque cada miembro debe estar activando correctamente. Todos tenemos la misma importancia. Muchas veces en la iglesia del Señor se desarrolla un concepto sectario realmente, que ciertos miembros de la iglesia son los principales, son los más importantes. La verdad es que todos tenemos la misma importancia. Todos tenemos igual importancia porque todos somos miembros, ni más ni menos. No somos más que miembros y no somos menos que miembros. En el versículo 3 que leímos, el texto dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No debemos pensar que porque algún hermano es elocuente y puede predicar bonito, que él es más importante. O porque algún hermano sabe explicar claramente las escrituras, que por esto sea más importante. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces es importante que no nos actemos, sino que entendamos que somos todos miembros, ni más ni menos, y que cada uno de nosotros dependemos del otro. Sí, nos necesitamos. Yo necesito a mis hermanos y mis hermanos me necesitan a mí. Todos somos importantes. La actividad de cada uno de nosotros es necesaria. En 1 Corintios capítulo 12, otro capítulo en el cual el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos revela mucho acerca del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, el versículo 17 y luego el verso 21. Notemos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Creo que puede ver claramente en esta ilustración tomada del cuerpo humano que todos nos necesitamos los unos a los otros, que cada uno de los miembros del cuerpo depende de otros miembros del cuerpo. La mano no puede hacer nada por sí sola, ni los ojos sin el cuerpo, ni la cabeza sin los pies. Cada miembro del cuerpo necesita de otros miembros del cuerpo, y así es en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos de los demás. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese predicadores, ¿dónde estarían los que escuchan? Si todos fueran dirigentes, ¿dónde estarían los seguidores? Y así sucesivamente debemos entender
que cada miembro es necesario y ningún miembro puede decir, no te necesito a otro, porque sí, nos necesitamos los unos a los otros. Todos tenemos la misma importancia porque todos somos miembros, ni más ni menos. Usted, en calidad de cristiano, tiene la misma importancia que su servidor, que cualquier otra persona en el cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros que respondemos a la cabeza, Cristo Jesús. No hay jefes en la iglesia, hay solamente un jefe y es Cristo Jesús. Él es nuestro caudillo, Él es aquel que nos guía, Él es aquel que nos manda, nos sustenta y nos fortalece. No dependemos de ningún hombre en la iglesia, ni ninguna mujer, sino que todos somos de igual importancia y hay solamente uno que manda, y ese es Cristo Jesús. No lo olvidemos. Así que la meta de la iglesia de Cristo en esta localidad es sencilla. Debe ser la meta de cada congregación de la iglesia del Señor. Y esta meta es cada miembro activando según sus talentos. Cada cristiano activando de acuerdo con los talentos, los dones que Dios le ha dado. Esto significa que su actividad como miembro de la iglesia del Señor, como cristiano, su actividad en el cuerpo de Cristo es necesaria si vamos a lograr la meta que Dios nos ha dejado, de tener a cada miembro activando según sus talentos. De usted y de cada miembro del cuerpo dependerá que logremos esta meta y que glorifiquemos a Dios como debemos glorificar a Dios o no. Su actividad es necesaria. El segundo punto que aprendemos en Romanos capítulo 12 es que Dios no tiene la misma actividad para cada miembro. Es decir, que Dios no tiene en mente la misma actividad para cada cristiano. Volviendo al cuerpo humano, ¿puede concebir usted un cuerpo humano que consista solamente de un ojo gigante? ¿O un cuerpo que sea solamente una mano? Esto sería ridículo, ya no sería un cuerpo humano. Ni tampoco el cuerpo de Cristo lo sería si todos fuéramos de lo mismo y si todos hiciéramos lo mismo. Dios no quiere que todos hagamos lo mismo en este sentido. Naturalmente quiere que todos hagamos lo que la Biblia enseña, pero en cuanto a nuestra actividad personal como cristianos, nuestros dones y talentos, Dios no quiere que todos hagamos lo mismo. Nuestro texto dice en Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Se fijó? Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y así es en la iglesia del Señor. No todos los miembros tienen la misma función, aunque todos tienen una función. Y la función, la actividad de cada miembro es necesaria, pero Dios no quiere que todos hagamos lo mismo. No tiene la misma actividad para cada miembro del cuerpo. Es cierto que todos debemos participar en algunas actividades. Todos vamos a cantar, todos vamos a orar, todos vamos a participar de la cena del Señor, todos vamos a estudiar la Biblia. Pero, si un solo miembro trata de hacerlo todo, ¿sabe lo que resulta? Le sale imposible. Un solo miembro no puede hacerlo todo. En primer lugar, Dios no quiere esto. Y en segundo lugar, es imposible. Y por otro lado, si todos los miembros del cuerpo hacen lo mismo, entonces hay mucho que debe hacerse que no se hace, porque la obra de la iglesia no es una sola cosa. La obra del cuerpo de Cristo Jesús, el ministerio de la iglesia del Señor, es múltiple, es de muchas actividades.
Leamos en Hechos capítulo 6 para ver un ejemplo de la iglesia primitiva guiada por los apóstoles en Hechos capítulo 6 y cómo ellos manifestaron el entendimiento, la comprensión de este punto. Los apóstoles, aunque eran hombres dotados con mucha capacidad y también con dones del Espíritu Santo de Dios, sin embargo, aún ellos no trataron de hacerlo todo, sino que reconocieron que no era justo, no era correcto que lo hicieran y que había ciertos hermanos también preparados para hacer diferentes actividades. La Biblia dice en Hechos 6, versos 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, fíjese bien, los apóstoles sabían que ellos tenían un ministerio muy importante como testigos de Cristo Jesús. Este ministerio les había sido encargado por Cristo mismo. Y sabían que no todo mundo podía hacer esto. No todos tenían la capacidad ni habían sido encargados por Dios para hacer lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando resultó esta necesidad de que alguien atendiera a esta distribución diaria conforme a las necesidades de las viudas, esta obra benévola, aunque ellos eran hombres muy inteligentes y hombres con mucho poder espiritual, ellos no dijeron, bueno, nosotros tendremos que hacer esto también, sino que buscaron entre la iglesia del Señor a varones, hermanos capacitados para hacer esta obra. Y así debemos nosotros activar en la iglesia. No debemos tratar de hacerlo todo solamente porque tenemos muchos talentos. Debemos reconocer que hay trabajo para cada persona y que el trabajo para diferentes personas es diferente. Los apóstoles no debían estar ahí sirviendo mesas, y estos hermanos que estaban sirviendo mesas no debían estar haciendo lo que los apóstoles estaban haciendo. Cada uno era de igual importancia y cada uno necesitaba una persona especial para su obra, para su función. El cuerpo de Cristo. Debemos entender que no vive solamente unas 4, 5, 6 horas cada semana cuando estamos reunidos. Muchas personas creen que la iglesia existe solamente cuando estamos en reunión. Esto no es cierto. La iglesia está funcionando cada día las 24 horas del día. Un miembro del cuerpo de Cristo se ha extendido, ha llegado hasta sus vecinos, mi estimado hermano, y sus compañeros de trabajo, o si estudia su colegio y su familia. El cuerpo de Cristo llega en persona de usted. Y usted, donde esté, con las oportunidades que tenga y los dones que Dios le ha dado, tiene una actividad muy especial, muy personal, muy suya. Porque Dios no tiene la misma actividad para todos. Y nuestro deber, su deber como cristiano nuevo, es buscar su puesto y cumplir con su labor con fidelidad y fervor para la gloria de Dios. Quiero dar algunos ejemplos, solamente dentro del campo de la enseñanza. Y hay otras obras además de la enseñanza en la iglesia, aunque la enseñanza es muy importante. Pero Dios necesita que algunas personas enseñen a niños. Necesita que otros enseñen a jóvenes con diferentes necesidades. Que otras enseñen a mujeres, otros a varones, otros a predicadores, porque necesitamos preparar a más predicadores. Que otros enseñen a ancianos, para que ellos se capaciten más.
que otros enseñen por medio de cursos bíblicos. Otros pueden enseñar por escribir folletos o por repartir folletos, o por leer la Biblia y los folletos a amigos que no sepan leer. Recuerdo a una hermana que hacía esto. Ella podía hacer poco, tenía poco talento según ella, pero encontró que dentro del campo de la enseñanza ella tenía la capacidad de llegar a personas que no sabían leer o que ya no podían ver y leerles de la palabra de Dios o de algunos folletos. Algunos deben enseñar por medio de radio. Otros tienen la capacidad de artista, de poder dibujar ciertas cosas que comuniquen verdades bíblicas. Otros pueden enseñar en las reuniones. Algunos tienen el talento de enseñar y predicar en los parques y los mercados. Otros solamente en entrevistas personales. Y así sigue la lista. Y además del campo de la enseñanza, tenemos la benevolencia, en la cual hay muchas actividades diferentes, la visita de los enfermos, la organización de diferentes obras, las obras materiales necesarias para el funcionamiento de la iglesia y su lugar de reunión, actividades que promueven una comunión más estrecha entre cristianos. Casi no hay límite al número de actividades que hay, y es diferente para cada miembro. No todos vamos a hacer lo mismo. Y hay una razón. Y la razón es la que encontramos en el punto número 3. Y es que cada miembro del cuerpo no está capacitado para la misma actividad. No todo cristiano tiene la misma capacidad que otro. Tenemos diferentes capacidades. Y Dios no ha capacitado a todos para lo mismo, sino en su gran sabiduría y su amor por nosotros, por el mundo, por la iglesia misma. Dios ha dado diferentes capacidades y oportunidades y por tanto responsabilidades a diferentes cristianos. Usted, mi estimado hermano, no debe estar viendo a otro cristiano ahí en la congregación y pensando, bueno, yo no tengo la misma capacidad que él tiene, por tanto no puedo hacer nada. Porque esto es incorrecto. Porque el hecho de no poder hacer lo que él hace no quiere decir que no puede hacer nada. Hay mucho que hacer. Y al mismo tiempo no debe estar viendo a un hermano que, digamos, predica con elocuencia y estar pensando, bueno, yo para ser miembro fiel, yo tengo que llegar a hacer lo que él hace. Tal vez, pero tal vez no. Porque no todos tenemos el don de predicar con elocuencia y no todos vamos a hacer esto. Cada cristiano no está capacitado para la misma actividad que otro cristiano. Todos tenemos diferentes dones. El tercer punto en esta lección sobre cada miembro del cuerpo es que cada miembro no está capacitado para la misma actividad. Todos nosotros, como cristianos, tenemos diferentes dones. Los dones que usted tiene de Dios son especiales para usted. Van a ser diferentes de los dones que tienen otros hermanos. Así que debemos entender, usted debe entender, que Dios no le ha capacitado a usted para las mismas actividades para las cuales capacitó a otro hermano o a otra hermana. Ni le ha capacitado a otros cristianos para las mismas actividades para las cuales le ha capacitado a usted. Cada miembro no está capacitado para la misma actividad porque todos tenemos diferentes dones. En nuestro texto, en Romanos capítulo 12, encontramos este mismo punto en Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese bien, aquí hay diferentes dones, teniendo diferentes dones.
La gracia que nos es dada a cada una de nosotros es diferente. Todos somos salvos por la gracia de Dios, pero en este sentido la gracia es el don, el talento o los diferentes talentos que Dios nos ha dado. En aquel tiempo había algunos que tenían el talento de la profecía, la predicación, algunos de servicio, algunos de enseñanza, exhortación, repartimiento, el don de presidir, el don de hacer misericordia. Claro que todos debemos ser misericordiosos, pero algunos tienen este don de hacer misericordia a otras personas. Por tanto, debe especialmente dedicarse a actividades que permiten que use este don para la gloria de Dios, porque todos tenemos diferentes dones. Y no es pecado que yo no tenga el don que tenga otro hermano, porque nosotros recibimos responsabilidades. Usted es responsable delante de Dios. En la presencia de Dios vive y usted es responsable a Él. Pero la responsabilidad que usted tiene como cristiano está de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado. En Mateo capítulo 25, comenzando en el verso 14 al 30, encontramos la parábola de los talentos. Y en esta parábola, en la cual el Señor Jesucristo enseña acerca de la responsabilidad de cada cristiano, enseña un principio en el versículo 15 que es muy importante. Dice el texto en Mateo 25:15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. En esta parábola, el Señor, ese dueño, dio a cada uno de sus siervos de sus bienes, de su propiedad, de su dinero. Estos talentos son talentos de plata, son talentos de dinero. Se trata de una cantidad de 1 peso de dinero. A cada siervo entregó cierta cantidad de talentos, cierta cantidad de dinero, por decirlo en términos que nosotros entendemos. O sea, cierta responsabilidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. ¿Y cómo es que decidió a quién dar 5, a quién dar 2 y a quién dar 1? ¿Cómo es que este Señor decidió a quién dar más responsabilidad y a quién menos? Pues sencillamente dice el texto, a cada uno conforme a su capacidad. Así que nosotros, en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo Jesús, recibimos responsabilidades de Dios de acuerdo con nuestra capacidad. Usted nunca será responsable por algo que esté fuera de su capacidad de lograrlo. Dios, de acuerdo con esta capacidad que nosotros tenemos, Dios arreglará cuentas con nosotros en el día de juicio. Usted será responsable en el día de juicio conforme a la capacidad que tiene. Y también la bendición del Señor vendrá sobre usted o el castigo del Señor en ese día por haber sido fiel conforme a la capacidad que tiene en la responsabilidad que Dios le da. Porque la bendición del Señor no depende de la capacidad de uno, sino de su fidelidad. Hay diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes habilidades. La bendición de Dios no depende de esto. La bendición de Dios depende de que seamos fieles en el uso de los talentos, las capacidades y habilidades que Dios nos ha dado. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Debemos reconocer que yo no puedo hacer ciertas cosas que otro hermano puede hacer porque no tengo los mismos talentos ni las mismas habilidades que él. Pero al mismo tiempo también debo reconocer mis capacidades. No voy a sentarme y cruzar los brazos y decir, bueno, yo no tengo talentos, no puedo hacer nada porque Dios a todos nos da cierta capacidad.
aunque no lo mismo que otros hermanos. Así que no debemos frustrarnos porque no tenemos los mismos talentos que el hermano fulano, ni jactarnos porque tenemos algún talento que él no tiene. Por ejemplo, debemos entender que no todos estamos capacitados para tratar con niños. Es un talento muy especial poder enseñar a los niños, poder animar a los niños a cantar. Animarles y enseñarles a cantar es algo muy especial. Y hay hermanos y hermanas que tienen este talento y deben usarlo. Pero no todos estamos capacitados para esto y algunos no debemos tratar con los niños realmente porque terminamos por desanimarlos y frustrarnos en vez de lograr lo que queremos y lo que Dios quiere. Lo mismo es cierto en cuanto a la visita a los enfermos. Hay algunos hermanos y hermanas que tienen un don tan especial, un modo tan maravilloso para visitar a los enfermos y para orar con ellos y para animarlos, para ayudarles a cambiar su mentalidad, porque la mente y la mentalidad de la persona, su actitud, tienen mucho que ver con la sanidad que debe recibir y con que mejore en su salud. Hay algunas personas que al visitar a los enfermos los dejan más enfermos que cuando llegaron. Tenemos diferentes capacidades en este sentido. Visitar a los enfermos es algo muy especial. Lo mismo el don de organizar actividades. No todos tenemos este don. Algunos no tenemos la capacidad de organizar alguna actividad. Nosotros vemos algo y no lo podemos organizar. Todo nos sale mal. Algunos hermanos tienen ese don de organizarlo de tal manera que sale tan bonito y tan hermoso, tan ordenado como debe. Pero estos son talentos especiales y hay muchos más. Lo que estamos tratando de lograr en la congregación local es que la congregación debe estar organizada según los talentos de cada miembro. No queremos que todos se sientan comprometidos a hacer lo que hace un predicador, ni que todos se sientan comprometidos a hacer lo que hace un dirigente de cantos, ni que todos se sientan comprometidos a hacer lo que hace uno que tiene el don de organizar las cosas, ni que todos se sientan comprometidos a hacer lo que hace una profesora que enseña a los niños. Y así sucesivamente, sino que cada uno encuentre su propio talento, que usted, mi estimado hermano, hermana, que usted encuentre su talento o los talentos que Dios le ha dado y que usted quepa dentro de la organización y el plan de trabajo de la iglesia para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo, para la salvación de almas, usando su talento. Cada miembro activando según sus talentos. Y en último lugar, debemos entender de este texto en Romanos 12 un último punto, y es sencillamente que Dios es quien capacita a cada miembro para la actividad que quiere que cumpla. No se trata de algo que hacemos nosotros mismos por nuestro poder, sino que Dios se ha encargado de dar dones a los hombres. En Romanos capítulo 12, de nuevo, en los versículos 3 y 6, nosotros encontramos estos principios en el texto que hemos señalado. Romanos capítulo 12, versículos 3 y 6. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Estos son dones que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros felicitamos a un hermano porque canta bonito. Y debemos hacerlo porque debemos animar a este hermano a usar el don que tiene. Pero debemos también glorificar a Dios por el don que Él ha dado a este hermano
para que Él pueda dirigir los cantos de una manera tan hermosa. Felicitamos a un hermano que predica bonito, pero debemos reconocer que es un don de Dios el que Él está usando, y Él también debe reconocerlo y glorificar a Dios y dar gloria y honra a Dios, reconociendo que Dios es aquel que le ha dado esta capacidad, este don que está usando para la gloria de su nombre. Y al mismo tiempo, no debemos contradecir a Dios por decir que no tenemos ningún talento, porque Dios a todos les ha dado. Dios le colocó a usted en el cuerpo de Cristo. Sí, Dios es quien le añadió a usted a la iglesia del Señor. Ningún predicador lo hizo, la iglesia no lo hizo, usted no lo hizo, sino que Dios. Dios le llamó, Dios le escogió, Dios le añadió a su cuerpo. Dios le conoce y conoce a su iglesia también. Y Dios no ha colocado nunca a ningún miembro en el cuerpo de Cristo sin un motivo muy excelente. Si Dios le colocó a usted en el cuerpo de Cristo, tenía algo en mente para usted y para la iglesia. Tenía algo en mente que usted debe hacer, algo en mente que usted puede hacer por el don o los dones que Dios le ha dado. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, la Biblia dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Se fijó? ¿Cómo es que Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo? Como Él quiso. Dios vio la necesidad, Dios vio sus capacidades y Dios le colocó en el cuerpo del Señor como Él quiso. Lo que usted debe hacer no es decir, yo no puedo, sino buscar lo que sí puede hacer, cómo puede servir, cómo tiene que servir en el cuerpo del Señor para glorificar a Dios. Todos recibimos algo y todos por algo somos responsables. Aunque según leímos en Mateo 25, no todos aquellos siervos recibieron lo mismo, uno 5, otro 2, otro 1, pero todos recibieron algo. Y usted tiene un talento, posiblemente muchos talentos, que debe utilizar para la gloria de Dios. Recuerde que la meta de esta congregación de la Iglesia del Señor es cada miembro activando según sus talentos, porque solamente así recibiremos nosotros la bendición del Señor. Para aquel que tenía solo un talento y lo escondió, no lo utilizó, no fue responsable, el Señor le echó fuera. Hay un texto en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que creo que es muy aplicable, muy apto para esta situación y esta lección. El texto dice sencillamente: hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios pondrá mucho en su mano como cristiano para que lo haga. Espero que usted lo haga con todas sus fuerzas, con toda la energía, todo el entusiasmo, todo el fervor que Dios le da. ¿Qué clase de miembro del cuerpo es usted? ¿Es un nuevo miembro? ¿Qué clase de miembro va a ser? ¿Cómo piensa servir de hoy en adelante en el cuerpo de Cristo? Lo que quiero que haga es que piense bien en las capacidades, los talentos que Dios le ha dado a usted. Quiero que considere también las necesidades de la Iglesia del Señor, la obra que tenemos que hacer, la obra que estamos haciendo, y que vea en qué forma usted puede servir mejor. Dios no quiere que usted lo haga todo, ni nosotros. Será mejor que usted escoja algo que puede hacer bien, y hacerlo bien, hacerlo con entusiasmo, hacerlo con fidelidad, para el bien de la iglesia, para su propio bien y para la gloria de Dios. Y así
usted, al menos como miembro del cuerpo de Cristo, estará activando conforme al talento que Dios le ha dado. Lamentablemente muchos cristianos nunca encuentran su puesto y por tanto nunca son fieles, ni sienten el gozo de participar realmente en la obra del Señor. Pero usted, sin duda, hay mucho que puede hacer. Espero que lo medite bien y que usted haga una lista tal vez de las cosas que hace mejor y luego tal vez hace una lista de las necesidades de la congregación que usted puede ver y empezar a trabajar, empezar a hacerlo. No tiene que esperar que alguien le diga. Usted debe trabajar respondiendo a Dios solamente por sus actividades cristianas. Ahora esto termina la lección sobre cada miembro del cuerpo. Solamente un comentario más, hermanos predicadores, sobre esta lección. En las preguntas encontrará que la pregunta número 12 dice, ¿cuáles son los talentos que Dios le ha dado a usted que pueden ser útiles en el cuerpo de Cristo? El propósito de incluir esta pregunta es para que el nuevo cristiano haga esta lista. Y después de hacer su lista, tal vez no en esta ocasión, cuando usted enseña la lección, sino tal vez más adelante, aunque al terminar la lección es una buena oportunidad para platicar con él más informalmente sobre sus talentos personales y las necesidades de la iglesia local donde usted está trabajando y sirviendo a Cristo. Usted tal vez le puede señalar algunas de las necesidades especiales que hay en su congregación local. Pero el asunto es que haga su lista y que usted vuelva y platique con él sobre esta lista, para así tener algo específico que este cristiano va a hacer, conforme a sus talentos que él mismo considera que Dios le ha dado. Posiblemente él más adelante desarrollará talentos que todavía no tiene, o al menos que no conoce, porque Dios le ayudará a crecer, pero debe comenzar ahora, desde su principio cristiano, sirviendo a Dios. Y esta es una buena manera de ayudarle a encontrar algo específico, algo con el cual él se siente cómodo, algo para el cual él ya siente que tiene cierta tendencia o cierto don, cierto talento para lograrlo, y animarle a glorificar a Dios y ayudar a la iglesia con este don o estos dones que Dios le ha dado. Espero que utilice esta lección hasta lo máximo, hermanos, porque puede ser una ayuda excelente en el desarrollo de la iglesia del Señor, y aún es algo que tal vez quiera volver a enseñar también a todos los miembros de la iglesia que ya tienen años, algunos, de ser cristianos y nunca han considerado su puesto en el cuerpo de Cristo. Nunca han tomado en cuenta que ellos tienen dones que no están usando para el bien de la iglesia. No sería malo hacer esto con toda la iglesia y luego empezar a hacerlo cada vez que hay un nuevo cristiano. Esto debe hacerse continuamente con los nuevos cristianos que se van convirtiendo. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo.
ya falte la fe, y el alma sienta desfallecer. Quiero saber qué ayuda tendré. Hablarme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Señales hay que me declara que casi ser no es serlo ya. Su amor por mí sangre derrama. Te buscaré en la montaña. Señales hay, su amor por mí sangre derrama. Te buscaré en la montaña. Señales hay, su amor por mí sangre derrama. Te buscaré en la montaña. Conforme a Él, muchos le alaban. Brindar amor no cuesta nada. Señales hay que me declaran que alma fiel no es condenada. Señales hay, su amor por mí sangre derrama. Te buscaré en la montaña. Señales hay, su amor por mí sangre derrama. Te buscaré en la Ven pecador, ven y búscale. Ven.
Mi Cristo te llama, pues búscale, búscale, búscale ya y obtendrás la salvación que Jesús te brindará. Búscale ya y obtendrás la salvación que Jesús te brindará. Ámale, búscale, si crees en él, salvación puedes tener. Ámale, búscale, si crees en él, salvación puedes tener. Si salvo soy, contigo voy, alegre iré, cantando esta canción. Si salvo soy, contigo voy, alegre iré, cantando esta canción. Buscando en el mundo la salvación está, por más que la busque, no la encontrarás. Es verdad, es verdad. No la encontrarás. Es verdad, es verdad. No la encontrarás. Si no buscas de Cristo, no la encontrarás. No la encontrarás. No. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Tú